amén, acerca de principios sobre los cuales edificar, principios que sean una base, amén. Y es importante irlo entendiendo, hermano, porque prácticamente estoy seguro que ninguno de los principios que veamos durante este mes, aleluya, sea algo que no conoces. Lo importante del tema, amén, del mes de julio, aleluya, que es un mes realmente, yo creo que es un mes clave, porque al menos para mí es que vienen las conferencias y después de que regresamos conferencias, realmente es que hablamos de 4 meses y termina el año y siempre, aleluya, estar en este tiempo es poder mirar qué está pasando en nosotros, amén, porque siguen pasando mensajes tras mensaje, mensaje tras mensaje, cada mañana en la oración, cada ayuno que haces por la semana. Es decir, todo eso que vamos nosotros haciendo como cristianos, necesitaría ir haciendo lo que estamos buscando que pase en este mes, que esos principios con los cuales tú vives, que esos principios que estás llevando a cabo, que son una acción real en ti, bueno, estén edificando tu vida. Hay una porción en el libro de Mateo capítulo 7, amén, que quiero que leamos esta noche, amén, y de aquí vamos a partir a la enseñanza de esta noche. Quiero hablarte acerca del principio de la oración. Es algo muy importante, muy interesante, es un tema súper amplio, súper extenso, tanto que también los viernes hablamos acerca de la oración. Y hay una porción aquí en este evangelio, Mateo 7:7, dice la palabra de Dios, está ahí. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Ayúdeme a orar. Padre, quiero darle gracias, darle la honra, la alabanza, mi Dios. Quiero rogarle, Señor, aleluya, que esto que hemos leído, Dios, respecto a la oración, pueda ser, Señor, aleluya, un motivante, Dios, a cada uno de nosotros, Dios, de tal manera que podamos entender y comprender, Señor, aleluya, que la oración, Señor, debe ser parte de nuestras vidas, Señor, profundamente, debe ser parte de nuestras vidas, Dios, como un hábito, Señor, que podamos desarrollar con disciplina. Le ruego esta noche, Señor, que usted hable a nosotros, mi Dios, y podamos hacer tratos, Dios, respecto a nuestra vida de oración. Le doy la gloria, la honra y la alabanza, y le ruego que el Espíritu Santo que usted envió, Señor, nos conviccione. Gracias, muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Cuando hablamos de oración, hermano, para muchos de nosotros, amén, ya hay muchos términos que son, aleluya, muy entendibles, muy comprensibles. Nosotros ya podemos entender, aleluya, que la oración funciona a través del nombre de Jesucristo. Podemos saber que la oración es hablar con Dios. Podemos entender que la oración es ser oídos por Dios y nosotros oír a Dios, que la oración es una relación entre nosotros y el Señor. Pero lo que yo veo aquí, aleluya, es que Jesucristo es quien está enseñando, amén, y entonces Él, aleluya, empieza a hablar, hermano, y es donde tú y yo tenemos que poner mucha atención, porque Él dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque dice, porque todo aquel, y entonces cuando Él está diciendo primero, pedid y se os dará, y después habla, amén, y lo sujeta a una acción. Dice, porque todo el que pide, o sea, todo el que hace, aleluya, esa obra de pedir, recibirá. Y el que toca, es decir, lo está convirtiendo, aleluya, el principio en una acción. Sí, la enseñanza es pedid y se os dará, buscad y hallaréis, pero después dice, porque todo el que pide, el que busca, el que toca, él tendrá un resultado.
Entonces, hermano, cuando hablamos de la oración, tenemos nosotros que entender que la oración, aleluya, requiere no de un conocimiento profundo solamente respecto a qué es orar y cómo funciona la oración y tener todas las escrituras bíblicas, aleluya, para yo convencerme del orar y entonces poder tener yo, aleluya, ese resultado por causa de mi conocimiento. No. La oración, hermano, empieza a obrar y a tener, hermano, amén, esa obra de Dios sobre nosotros o sobre el que ora, cuando precisamente se halla a un individuo que empieza a hacer. La Biblia explica incluso que hubo un hombre llamado Daniel, hermano, que oraba 3 veces al día. Es decir, él buscaba, él, hermano, aleluya, tocaba, el hermano, aleluya, hacía lo que tenía que hacer, amén, para que Dios pudiera responderle. Y cuando hablamos nosotros de ese nivel de oración, seguro para nuestras vidas es prácticamente algo imposible de llegar a ser, hermano, como un hábito. Quizá en algún momento de mucha necesidad podríamos alcanzar a hacerlo, pero no se ha establecido en nuestras vidas como tal. Si tú y yo venimos hoy, amén, y damos una revisada a nuestra vida de oración, nos damos cuenta que aunque participamos de ella, nuestro hábito aún no es tan profundo como debería de ser. Es decir, nosotros tenemos que entender, hermano, que la oración o la respuesta a la oración, amén, sí necesita de que tú y yo accionemos en el sentido de orar, de hacer algo más allá de una solamente frase o literalmente de solamente palabras. Hay una parte en la Biblia y que tiene mucha trascendencia los versículos que leeremos esta noche, porque ellos no, los que vamos a leer, hermano, no son solamente una enseñanza respecto a qué es orar, sino a la práctica a la cual Cristo está llamando. Porque por eso él llega a la comparación de decir, bueno, si tu hijo te pide, entonces dice, ¿tú cómo accionarías? Y hace, hermano, una alusión a que nuestra acción sería buena. Si te pide, dice, aleluya, un huevo, no le vas a dar una serpiente, porque Dios dice, tú no accionarías así. La oración requiere de acción, requiere, hermano, de esfuerzo. Y es que la oración, aleluya, siempre va a romper paradigmas, va a romper estereotipos. La oración, hermano, no está para practicarse de una forma religiosa. La oración no tiene que ver con la comodidad de tu carne. Porque si tú te das cuenta, muchas veces vamos a querer orar según se pueda conformar nuestra carne o se pueda adaptar la oración a mi vida. Jesús nunca oró en un sentido de estar cómodo. La vida de oración de Jesucristo, la vida en acción de oración de Cristo era muy por las mañanas o era irse lejos a un monte y orar, era tener una intimidad. Siempre Cristo, hermano, nos da ejemplo de que su oración personal tenía, aleluya, algo de sacrificio. Pero hoy quiero hablarte de cómo esta acción a la cual Dios sujeta la oración para que haya una respuesta, amén, está presente en la Biblia. ¿Qué quiero decirte con eso que te estoy hablando, hermano? Que orar literalmente requiere de accionar. No es que yo esté orando solamente acostado en mi cama o con muchas comodidades, no, necesita algo más. El libro de los Hechos, y el libro de los Hechos es muy bueno cuando queremos ejemplos, porque por eso se llaman hechos, es decir, alguien lo empezó a hacer. Aquí está estipulado lo que la iglesia comenzó a hacer, por eso son los hechos de los apóstoles, lo que ellos ya hacían y enseñaban. Hechos capítulo 12, y realmente es que tocar este principio de la oración, hermano, yo quiero decirte algo, es de los más difíciles porque es del que más se habla. Es del que más has escuchado, está aquí. Así que es importante poder prestar un poco de atención a este principio de la oración. Hechos, capítulo 12, voy a empezar a leer el versículo 1 en adelante y voy a leer un poquito hasta el 17 porque la historia es completa respecto a la oración.
En aquel mismo tiempo, el rey Herodes, estoy leyendo Hechos 12:1, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, es decir, había fiesta. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y podemos venir después más adelante y la Biblia dice orad sin cesar. Está aquí. Así que la iglesia practicaba eso, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto a 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Lo que acabamos de leer, hermano, es algo real y verdadero, es algo que aconteció. Y es algo, hermano, que yo estaba preguntándome, aleluya, porque cuando yo leo la Biblia respecto a la oración, veo cosas como estas, cosas literalmente asombrosas, cosas que incluso entre la iglesia podrían ser increíbles, como se ve aquí. Primero Pedro piensa que está viendo una visión, no alcanza a entender la realidad del poder de Dios que está siendo sujetado a la oración de una iglesia que lo está haciendo sin cesar. Después miramos, hermano, aleluya, a la iglesia que ora creyendo, amén, que no es Pedro, o sea, no están creyendo que aquello por lo cual han orado sin cesar, aleluya, se ha vuelto una realidad, se ha vuelto una verdad. Cuando yo veo esto, hermano, y veo esto que la Biblia nos relata, aleluya, con mucho detalle, amén, yo me pregunto, aleluya, cuánto tiempo y de qué forma deberíamos nosotros de orar unánimes, de tal manera que algo, aleluya, de esta magnitud aconteciera en la vida de alguien de nosotros. Es decir, lo que estamos viendo es a un grupo de hermanos orando para que pase algo en una persona. Este es Pedro.
Pero lo que yo miro es que no está la iglesia pensando en sí, sino está pensando, hermano, en este momento en el apóstol, en el discípulo, en el Hijo de Dios, en aquel que tiene un problema. Cuando miramos la línea que traza el Señor Jesucristo en Mateo 7:7, hermano, y que está sujetando la oración a una acción, bueno, esa acción nace de una necesidad. Y yo quiero preguntarte a ti, ¿cuántos días de tu vida, aleluya, podrías sumar diciendo que esos días nunca tuviste una necesidad? El hombre siempre tiene necesidad. Por ejemplo, yo desde que soy padre, todos esos días de que soy padre, siempre he tenido la necesidad de que Dios guarde a mis hijos, a mis hijas. ¿Está aquí? Es decir, a lo mejor yo pueda decir, hay otras que están suplidas, pero la necesidad de que mis hijas sean guardadas, prosperadas, y te pongo este ejemplo para que entiendas que no hay día en el que yo no desee que mi Dios obre sobre ellas. No sé, quizá no coincidamos en este punto, pero yo quiero que entiendas que lo que hace Dios es decir, la oración es una acción que tú puedes hacer en cualquier momento, en cualquier día, a cualquier hora, porque siempre hay algo, aleluya, que como humanos, amén, está presente en el modo necesidad. Pedro, hermano, tenía necesidad de salir de la cárcel y la iglesia oraba incesantemente. Algunos de nosotros, aleluya, no hemos visto quizá la oración, hermano, como el poder de generar milagros. No hemos visto quizá la oración, hermano, con tanta hambre de que nos muestre, aleluya, ese poder de Dios siendo real y verídico en respuesta a palabras humanas. Lo que tú y yo tenemos que entender es que la oración, hermano, no solamente puede basarse en una serie de hablar con Dios, sino que ese orar sin cesar es el que nace de que alguien quiere verdaderamente ver en un milagro, quiere ver verdaderamente una respuesta de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste sin cesar sobre algo? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste tan aferrado a una necesidad? Cuando los matrimonios llegan a Cristo, cuando las familias llegan a Cristo, ese es el primer tiempo incesante en el que tú oras. Es la primera forma en la que tú experimentas el orar por alguien. Mi esposa me platica que cuando ella llegó al Señor, todos los días oraba por mí. Y todos los días que había iglesia, todos los días yo estaba en la libreta. No había un día en que yo no estuviera escrito en la libreta. Porque orar sin cesar nace de una necesidad que sabes que no puedes suplir, pero que si tú buscas a aquel que es capaz de darnos cosas buenas, nosotros entonces vamos a descubrir que orar, hermano, aleluya, necesita mostrar el poder de Dios a otros. La oración no puede quedarse solamente en tu círculo, aleluya, de vida, no puede quedarse solamente en ese pequeño, no sé, en esa pequeña fracción de tiempo o de lugar donde tú te mueves. Lo que estamos leyendo aquí, hermanos, es que Dios no solamente estaba mostrando poder, sino que quiero que tú y yo podamos entender la trascendencia que fue sacar a Pedro de la cárcel, porque Herodes tenía otros planes. Usted y yo no podemos ignorar solamente, aleluya, por ver el milagro, que todo lo que estaba haciendo Dios en cuestión de la trascendencia que tenía tener libre a Pedro. ¿Me explico? O sea, ¿qué quiero darte a entender con esto? Que aquella oración por la cual tú puedas, hermano, aleluya, darle tiempo y darte tiempo, puede tener más trascendencia de lo que entiendas. Dios no solamente está pensando en proveerte y en suplirte, que tú lo veas, no. Él piensa en la trascendencia que genera una respuesta de esta magnitud. Es que la oración, hermano, de verdad, créemelo, y yo espero que lo entiendas. La oración, el día que la entendamos, hermano, vamos a estar todo el día aquí en la iglesia orando. La iglesia va a tener que estar abierta todo el día porque usted va a querer estar viniendo a orar.
Es increíble. Aquí estamos viendo y quiero que ubiques porque, ay, oraban en su casa. Sí, porque ahí era la iglesia. Pero ahí era la iglesia, por eso habla de la casa. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Y no está mal, por supuesto, orar en nuestras casas, ¿no? Eso no es pecado. Pero hablamos de vida de oración. Hoy no hablo del lugar, hablo de esa vida que necesitamos tener. Hablo de esa oración sin cesar. Hablo de la comunión que deberíamos de tener para orar. Hablo, hermano, aleluya, de cómo una oración que no cesa genera milagros. Primera de Timoteo, capítulo 2. Está aquí. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 8. Escuche, Pablo le escribe a Timoteo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Pablo está hablando acerca de la necesidad de orar. Y mira, hermano, quise tocar estos versículos porque, sabes, la atmósfera de violencia en nuestro país se sigue extendiendo. Si tú y yo no sentimos, escúcheme bien, si tú y yo no tenemos ningún sentimiento respecto a orar por esa violencia, a orar por lo que acontece contra las autoridades. Uno oye, hermano, yo a veces veo las noticias y ya mataron al presidente municipal de aquí, y ya mataron a fulano, y ya mataron a sutano, y hay una serie de violencia, aleluya, que invade al mundo y que, sabes, hermano, si la iglesia no hace algo, esa atmósfera nos va a alcanzar. ¿Está aquí? Tú y yo tenemos que entender el trabajo que tiene la iglesia, no las personas de allá afuera, nosotros, porque Pablo está diciendo, yo te quiero exhortar a que tú ores para que pase algo diferente, a que tú entiendas la necesidad de orar, aleluya, por las autoridades, de orar por aquellos que están eminentemente puestos para algo. Y aquí se puede hablar del país. Hermano, si tú y yo no involucramos esta cuestión de poder, porque eso es la oración, poder, si no involucramos esta cuestión de poder y lo ponemos al alcance de aquellos que están inofensivos espiritualmente hablando, que están expuestos espiritualmente hablando, si tú y yo como iglesia no alcanzamos a mirar lo que Dios nos ha dado a nosotros para poder convertir el país en algo trascendente por causa de que la iglesia involucre a su Dios en un país, hermano, que detona en violencia. Quizá tú y yo no hemos podido mirar, hermano, que la oración no solamente está hecha para cumplir nuestra necesidad, sino para establecer el reino de Dios, aleluya, en un país que está haciéndose polvo. La iglesia tiene algo y tiene que usarlo en beneficio de su país. Nosotros como mexicanos deberíamos de estar orando, hermano. ¿Por qué? Porque la violencia está sobrepasando. No importa, yo oigo, no importa que haya soldados, que esté la Marina, que esté la Guardia Nacional, que esté la Policía Municipal, no importa qué tipo de autoridad haya cuidando
de un lugar. Las personas que violentan, hermano, lo hacen sabiendo que esas autoridades están en las calles. Lo único que puede darle, hermano, aleluya, o detener o dar una paz a algo es la oración de la iglesia. O sea, quiero que entiendas, hermano, porque es lo que veo con Pedro. Hay una trascendencia. Tú y yo tenemos que entender, y quiero que escuches bien esto. Usted como hombre o como mujer de oración puede tener mucho más trascendencia en este mundo que lo que le dé su oficio o su negocio o su profesión. Está aquí. Es decir, usted se puede convertir en algo mucho más trascendente por causa de orar que por causa de hacer a lo que usted se dedique. Porque la oración, hermano, tiene ese poder de trascender. Y la Biblia nos llama a orar y a orar y ser gente de oración. La oración tiene que ser algo que tú, aleluya, lo tomes realmente, hermano, como algo bien serio. En el libro de Santiago, ¿sí está aquí? Santiago, yo quiero que usted y yo podamos ver la oración, hermano, como esa parte de nuestras vidas que nos hace importantes. Escuche esto, una parte de nuestras vidas, hermano, una parte de nuestras vidas que se dedique a la oración nos puede hacer importantes. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto, hermano? Porque es donde el cristiano puede accionar de una forma de verdad bien trascendente. Santiago capítulo 5, Santiago 5, versículos 14 y 15. Dice la palabra de Dios: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con el aceite en el nombre del Señor. Escuche bien, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. O sea, la trascendencia de la oración, hermano, no solamente invade el mundo físico, voy a sanar a un enfermo, no. No. Estamos hablando que la trascendencia de que tú y yo oremos por las mañanas, por las tardes, por las noches, que la vida de oración que se pueda generar en ti pueda llevarte, hermano, aleluya, a entender que esa interacción con Dios, esa intercesión por los demás, puede producir el perdón de pecados sobre otras personas, no porque tú vayas a perdonarlos, sino porque tu oración puede mover a misericordia a nuestro Dios sobre personas que hoy ni siquiera están, hermano, aleluya, dentro del plan del servicio a Dios. Hay personas hoy que allá están, hermanos, perdiéndose. Hay personas a nuestros lados, bien cercanas, quizá por lazos familiares. ¿Y sabes qué hace nuestra oración? ¿Sabes qué hace el que tú y yo seamos personas de oración? Que Dios pueda alcanzarlos, que Dios pueda salvar. La oración, hermano, tienes que verla, aleluya, como esa parte trascendental sobre personas que hoy ni siquiera entienden o creen en Dios, pero por causa de tu fe y por causa de que tú, yo, cualquier persona que cree en Cristo accione en oración, pueda haber, hermano, hechos verídicos, aleluya, que nos sirvan de testimonio para que otras personas oren. Es bien importante, hermano. Mira, tú sabes que aquí nosotros como iglesia tenemos ese hábito de decir, alguien que tenga una victoria, y yo puedo estar meses sin pedir una victoria, y nadie de nosotros viene y dice, yo tengo una victoria, pastor, quisiera compartir a la iglesia una victoria. Es decir, la oración, hermano, es la herramienta que te hace tener victorias. No estamos teniendo victorias en oración. No estamos alcanzando cosas, hermano, que ayuden a alimentar a la iglesia, que tú veas literalmente trascendente. Es importante entender
que nuestra vida de oración necesita ser impactada, que en nuestro alrededor tiene que ser impactado, que nuestro país tiene que ser impactado, que las personas, hermano, tienen que ser impactadas por la oración. La oración. Algo, hermano, aleluya, tan sencillo en el sentido de la práctica, pero tan difícil, hermano, de darle un lugar, aleluya, como hábito, de darle un lugar con disciplina. La oración, hermano, yo creo que por eso se nos hace como humanos y carnalmente hablando tan difícil de establecerla, aleluya, en un grado donde nos convierta. Es tan difícil establecerla a ese punto por lo mismo. Es decir, el diablo, nuestra carne y todo el mundo espiritual y todo el mundo carnal, aleluya, van a buscar estorbarnos, distraernos, cansarnos. Y puedo usar muchos adjetivos, hermano, para explicar que si nosotros no nos convertimos en una vida de oración, si no nos convertimos nosotros en hombres y mujeres de oración, estaremos solamente pidiendo por el pan de cada día y hasta ahí llegará nuestro límite de fe. Pero algunos que somos un poco más espirituales, quizá entenderíamos que orar para pedir por el pan de cada día en nuestras vidas sería algo muy pobre, teniendo la oración a nuestro alcance. Entendiendo el poder del nombre de Jesucristo usado en oración para decirle, dame el pan de cada día, y no está mal. Pero tú dime, ¿qué tiene más trascendencia? ¿Que tú comas un día o que un enfermo sea sanado de cualquier enfermedad? ¿Qué tendría más trascendencia? ¿Que tú comieras todos los días o que empezara a salvarse las personas con las que tú hablas? ¿Me explico? La oración sí suple y para eso Dios la puso. Pero lo que Él quiere, hermano, es que ahora nuestra vida, aleluya, de oración genere trascendencia. Trascendencia. Que tú y yo, hermano, aleluya, veamos la oración no como el cumplimiento de una regla, no solamente como el cumplimiento de un mandamiento, sino que podamos ver la oración, hermano, como aquella herramienta que me permite hacer lo imposible, que me permite a mí ser parte de los milagros que Dios hace. ¿Sabe? Yo creo en algún punto que cuando hablamos de oración, muchos de nosotros somos faltos de fe, aunque decimos creer. No estamos creyendo lo suficiente, no estamos creyendo como debemos para poder mirar, aleluya, y ser como la iglesia que oró sin cesar para que Pedro, hermano, aleluya, fuera librado de 16 hombres armados en su tiempo, 16 soldados, 4 guardias de 4, encarcelado, atado con grilletes, y él pudo salir. Esa maravillosa experiencia que tuvo Pedro fue causada porque una iglesia oró. Escuche bien, usted y yo, si oramos de verdad, si usted y yo nos convertimos en personas de oración de verdad, hermano, podríamos ver cosas, aleluya, que le den testimonio a las personas que nuestro Dios es verdadero. Pongámonos de pie, aleluya, esta noche y vamos a orar. El profeta vino y había 400 profetas, hermano, que adoraban a una serie de dioses. Y el pueblo de Dios, escúcheme, el pueblo de Dios ya había desviado su corazón. Así que el profeta le dijo a esos 400 hombres, vamos a clamar a Dios. Y la única forma de verificar cuál Dios es real, cuál Dios es verdadero, la única forma de que entendamos que hay un Dios verdadero, solamente va a ser a través de la respuesta, a través de que haya una acción real de nuestro Dios sobre esta carne, sobre este altar. Así que esos 400 hombres comenzaron a clamar como lo hacían siempre. Comenzaron a orar a sus dioses, comenzaron a flagelarse, comenzaron a lastimarse, buscando
la respuesta del Dios que ellos también buscaban siempre y a los dioses que ellos adoraban. Así que, hermano, después de que ellos no obtuvieron una respuesta de su Dios o de sus dioses, el profeta de Dios Jehová, del yo soy, vino y clamó, y la manifestación de Dios, hermano, en fuego sobre aquella víctima, aleluya, fue tan evidente que el corazón del pueblo volvió a Dios. ¿Por causa de qué, hermano? De que un hombre oró, de que un hombre clamó, de que un hombre hizo evidente que la oración sigue teniendo poder para que haya trascendencia. Tú y yo tenemos que mirar la oración como eso. Yo solamente quiero darte una imagen. ¿Qué pasaría, hermano, si tu vida de oración te lleva a orar por cualquier cosa y suceda? ¿Qué pasaría en ti? Te darías cuenta que habrías perdido el tiempo. Que por qué no empezaste a tener una vida de oración antes, por qué no lo hiciste antes. Hoy, hermano, tú y yo podríamos cambiar nuestra vida de oración, podríamos venir a buscar a Dios, hermano, de una forma diferente, por el hecho, te vuelvo a repetir, por el hecho de hacer que nuestro Dios se manifieste y genere trascendencia. No es el hecho de que nos dé, de que tengamos, eso ya lo sabemos bien. Hoy hablamos de la oración, donde no tiene ni lugar ni horario, porque ya vimos que entre horario y lugar no somos muy buenos para cumplirlo. Pero la Biblia sí habla de que lo hagas. La Biblia sí nos llama y nos exhorta a que se haga. Eso es lo importante de esta noche, entender que si edificamos nuestras vidas en una vida de oración, entonces todo cambiaría. Cerremos nuestros ojos un momento y meditemos esta noche. Porque el Señor dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Porque el que toca, el que pide, el que busca, en ese mismo sentido, tendrá una respuesta. Porque lo que Dios está buscando, hermano, en su iglesia es que ore. Porque lo que Dios busca de su pueblo es que ore, es que haga una acción real, verdadera. Lo que Dios quiere, hermano, es que no haya en nuestros labios pretextos que nos buscan justificar de nuestra falta de oración en nuestras vidas. Usted puede orar durante el día a X hora, hágalo. Usted podría orar de noche, hágalo. Usted puede venir por las mañanas, hágalo. Pero no desperdicie una vida que es muy valiosa, su vida, sin oración. Sin hacer que sus palabras, hermanos, sean tan profundas, tan valiosas delante de Dios, que Él obre, que Él trabaje, que Él se mueva. ¿Sabes? Cristo oró, y oró tan profundamente y con tanta trascendencia que esa oración ha sido la que ha sustentado todo el cristianismo hasta nuestros días. Él oró y dijo: Dios, te pido que guardes a estos hombres. Van a estar en el mundo, yo ya no voy a estar aquí, pero quiero que los guardes, porque un día seremos uno. Y sabes, hermano, no hablaba de 12 hombres. Hablaba de su iglesia, hablaba de hombres y mujeres, aleluya, que tienen que ser guardados por causa de que extenderán el reino de Dios y hasta nuestros días. Dice el profeta en el Antiguo Testamento: siempre ha habido un remanente, siempre ha habido un tallo, siempre ha habido algo tan pequeño de lo cual Dios vuelve a levantar un pueblo. Porque Cristo, hermano, Cristo oró. Y su evangelio seguirá trascendiendo porque Él pensó en cada generación. La oración
La oración en nuestras vidas debe ser mucho más que cumplir algo, mucho más que simples palabras. La oración debería ser parte de tu vida, una necesidad con la que tú vivas diariamente. Necesito orar. Y te vuelvo a repetir, hoy no hemos hablado ni de lugar ni de horario. Hoy hablamos de que tú y yo seamos una iglesia que ore. Y en ese sentido quiero hacer un llamado al altar donde tú puedas comprometerte a orar. Donde no te quedes satisfecho y digas, ya oro. Usted no me ve, pero yo ya oro. No, que tú digas, necesito orar. Orar hasta que yo pueda, aleluya, mirar la manifestación de Dios. Hasta que yo pueda ver la mano de Dios obrando con poder, con autoridad. Hasta que yo pueda venir, aleluya, y orar y que las cosas sucedan. Por eso ese profeta cuando oró, que no fue una larga oración, oró, no era el sacrificio, no era el agua. Lo que estaba en juego era que el pueblo de Dios se había alejado en su corazón del Rey de Reyes. Y lo que hizo Dios aquel día fue volver a su pueblo a Él mismo. Eso es la oración. Es que tú y yo seamos de Dios y hagamos que otros sean de Dios. Así que si usted quiere venir a este altar y hacer un pacto con Dios de tener una vida de oración, de orar, el altar está abierto, hermano. Necesitamos ser una iglesia que ore, que ore, que ore. Aleluya.